Bienvenidos una vez más a este es su programa La Fe en Marcha. Estamos hoy que nos está visitando Iliana. Saludos, buenas tardes. Saludos. Con nosotros está Carlos. Saludos. Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando, Carlos nos va a estar instruyendo basado en la palabra, los roles de la mujer y el hombre en la familia. Estamos dispuestos a escuchar lo que Dios ha depositado en su corazón. Le dejamos entonces, le pasamos su parte. Vamos a dejar claro que estamos hablando de una clase que típicamente se da en 7 días y que vamos a resumirla en aproximadamente media hora, 1 hora, no sé cuánto tiempo tengamos. Pero el hecho es que vamos a tratar de trabajar con una perspectiva, aclarar la perspectiva que bíblicamente el Eterno entregó a su pueblo, y su pueblo, cuando hablamos de su pueblo, es todo aquel que es creyente en la palabra del Eterno. Vamos a definirlo de esa manera por hoy, aunque es un poco más complicado, pero desde la perspectiva hebrea. ¿Por qué de la perspectiva hebrea? Porque todos los que nos llamamos creyentes, utilizamos la palabra que le llamamos Biblia, del término Biblios, para definir lo que creemos, Lamentablemente, por el paso de los años, hemos empezado entonces a creer más en interpretaciones y traducciones que en el texto hebreo. Eso ha traído una constante de que cada una de las interpretaciones tiene una definición diferente de lo que originalmente quiso decir el Eterno en el monte, cuando se entrega la Torah a hebrea. Y debido a ese problema de que cada uno de una de las lenguas entregadas, de las 70 lenguas de las 70 naciones, cada una de las lenguas son una interpretación de un nivel más bajo espiritual que el lenguaje original, el hebreo. Nos faltan palabras para definir lo que el Eterno quiso decir. Y esa falta, esa incapacidad de utilizar palabras de un nivel más bajo para poder interpretar lo que el Eterno nos quiso decir, nos deja entonces con lagunas. Y esas lagunas nos han afectado hoy en día. Claro, usted habla una Biblia traducida o interpretada, porque no hay traducciones, interpretaciones. Usted habla una Biblia en español y trata de verla en el inglés, o trata de verla en el alemán, o el chino, o en el japonés, y dicen cosas diferentes porque cada palabra en español no necesariamente se puede interpretar correctamente en el inglés, o en el francés, o en el alemán. Y caemos entonces en unas limitaciones creadas por nosotros mismos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo que debe ser más importante en nuestra vida es tratar de buscar cuál es la raíz. Si regresamos a la raíz, podemos limpiar y quitarnos las faltas en las interpretaciones, que son tan dañinas. Ok, con eso, saliendo de eso, pues vamos entonces a tratar de hablar de lo que son los roles. Permiso, sí, quiero adelante. abundar un poquito sobre eso. Por eso entonces hoy día tenemos tantos comentarios bíblicos cuando vamos a predicar, ¿verdad? Que yo voy a predicar, cuando me toca predicar, yo voy a referencias y busco referencias de diferentes autores. Y entonces ahí es que caemos lo que usted nos está mencionando hoy. Exacto. Cada autor va a tener a razón de la fuente que utilizó cada autor, va a tener una opinión que va a variar de autor a autor, porque carecen de la raíz espiritual. Y sería tan hermoso hablar del hebreo en su profundidad, pero de la raíz espiritual que existe en la palabra original que utilizó el hebreo para definir un evento, un mandamiento o justificar algo. Y eso nos lleva a los problemas que tenemos hoy en día. O sea, roles. ¿Por qué el problema de los roles? Porque las parejas hoy en día se encuentran en una lucha constante de cuál es mi rol, marido y mujer, cuál es mi rol con respecto a mi esposa, cuál es el rol de la esposa con respecto a su marido. Hablamos hoy en día tomando en consideración lo que es el feminismo y el machismo, hablamos hoy en día de la igualdad. Y ese es el problema básico de todo esto, la igualdad. Y todo el mundo quiere igualdad. ¿Okay? El problema es que en la igualdad, conforme a la Torah, y esto es bien importante, no sé en qué cámara estoy en esta, imagino. Bien, todos me señalaron, muy bien, ok. La igualdad no existe en la Torah. El hombre fue creado y la mujer fue creada, y cada uno con una responsabilidad. Si tú comprendes que fuiste creado con una responsabilidad latente, tú no tienes que buscar igualdad con nadie. La lucha se encuentra en que como somos todos iguales conforme a la sociedad, peleamos por ver quién es más igual que el otro. Y me siento rezagado porque aquel gana más que yo, o aquel tiene más atención que yo, o aquel tiene más tiempo que yo, o aquel es mejor que yo. Y eso no existe delante de la presencia del Eterno, porque cada uno fue prescrito, creado y definido con un rol. Cuando comprendemos entonces en el hebreo el rol que le dio a cada uno el Eterno,
se caen todo este chorro, este montón de problemas y de complejos que tenemos en la vida. Tú tienes hombres que se comportan como mujeres por confusión en su rol, y tienes mujeres que se comportan como hombres porque tienen mal definidos los roles. Vamos al hebreo. Vamos a ver cuál es el contexto original que el Eterno definió el hombre y la mujer, y eso se acabó. Se acabaron las peleas, se acabaron los problemas. Yo había sacado unas estadísticas para hablar de ello, de este tema, y son del 2023, y quería decirlas rapidito. El 41% de los primeros, para 2023, estamos hablando de este año que acaba de comenzar, el 41% de los primeros matrimonios que se casan por primera vez se divorcian. Los segundos que se casan por segunda vez, el 60% se divorcia. Y terceros matrimonios, un 73% se divorcian. Entonces estamos dando cuál es el problema. El matrimonio. No porque se divorcian como quiera. No es la institución del matrimonio, son las personas. Que cada vez están menos tolerantes. ¿A qué? Al matrimonio. O a entender cuál es su rol. Y entonces nos encontramos en sociedades que son machistas o feministas. O la mujer puede ser o es igual que el hombre, o el hombre puede ser igual que la mujer. Pero es que yo no puedo hacer lo que hace mi esposa no puede hacer lo que yo hago, en el contexto de la definición hebrea. Y vamos a llegar a ello rapidito. Voy a tener que resumir bastante porque vamos a ir para acá un momentito. Cuando la creación, y vamos a definir la creación desde el principio del contexto hebreo, cuando el Eterno crea en Génesis 1, cuando empezamos con el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, del caos de la creación, empieza a separar de la luz de la oscuridad, las aguas inferiores de las aguas superiores, ¿cierto o falso? Sale la tierra. Fíjense cómo lo que estamos creando, sale la tierra, salen las plantas, la grama, los árboles, que dan fruto y semilla, según su género. Qué interesante que el Eterno hablaba de género. Según su género, o sea que cada árbol hacía una cosa diferente y ninguno peleaba con el otro por lo que tenía responsabilidad de hacer. ¿Okay? No tenemos un árbol una palmera de coco peleando con el de guayabo. Yo soy guayabo, yo no voy a pelear con el de coco, porque el de coco da coco y el de guayabo da guayaba. Okay. Pero en este mundo no somos así. En este mundo el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Bien, pero cuando entramos entonces en estas definiciones, vemos entonces que llegamos a los animales que fueron cada uno creados según su género, y al hombre y la mujer. Pero antes de llegar al hombre y la mujer, en un momento dado, en el sexto día, el Eterno primero crea ¿a quién? Nace Adán. Hagamos a Adán. Por definición, Elohim, el término Elohim, que van a ver en hebreo, en el capítulo 1 en el hebreo, Elohim, el término del creador que se utiliza en el principio del tiempo es Elohim. Elohim en el hebreo, por eso es que tenemos que utilizar la base del hebreo. Elohim en el hebreo es un término masculino. Elohim es un término masculino en la gramática hebrea. ¿Okay? Entonces, en la gramática hebrea, el Elohim, que atiende al creador como género masculino, cuando dice que va a hacer al hombre, lo dice que lo va a hacer a su imagen y conforme a su semejanza. Bien. En el contexto de la creación del hombre, se dice que el hombre se le va a entregar entonces la función de que va a cuidar del jardín, del Gan Eden, del jardín creado. Esa es la función que se le dio a ¿quién? Al Adán, que fue hecho conforme a la imagen y semejanza. Estamos hablando capítulo 1, capítulo 2 del libro de Génesis en el hebreo. Por favor, en el hebreo, importante, porque se pierde en el inglés y español, escoja su idioma. Pero lo interesante es que para cuando crea al hombre, que le da función de cuidar del Gan Eden, del jardín creado por él, que eso vamos a llegar un poquito más adelante a lo interesante de ello. Dice en un momento dado, en el capítulo 16, 17, en el versículo 16, 17, 16, 15, 16, 17 del capítulo 2, dice que encontró que el hombre se encontraba solo. El hombre, porque el término que se utiliza en el hebreo con el Adán es Ish. Ish es hombre. O sea que era un hombre masculino creado a la imagen y conforme a la semejanza de Elohim, masculino. ¿Dónde se encuentra la mujer? Fíjense que la función del rol de cuidar del jardín creado por el Eterno en el hebreo fue dada ¿a quién? A Ish Adam, donde Adam en Adam se encuentra el término sangre, tierra, ¿okay? Y la Aleph del Eterno fue creado conforme a la imagen y semejanza en sangre de la tierra. Eso es lo que significa Adam en resumen. A la Aleph, Dalet, Mem. Muy bien. Ahora, después que crea a Adam,
es hermoso porque en el capítulo 16, 17, 18, tengo que tenerlo, que es tan hermoso lo que dice. Dice que entonces Dios, que estaba solo y decidió hacerle ayuda, que negedó. Y lo voy a dejar con esa palabra por ahora, en pausa, entre comillas, suspendida. Que negedó. O sea que crea al hombre, encuentra que ese hombre estaba solo para hacer su función, que era de atender el jardín del Creador. ¿Ok? Y al encontrarse solo, decide hacerle una ayuda, que negedó. La primera ayuda, porque son dos ayudas que le da. La primera ayuda que le da es la ayuda de los animales. Dice que trajo delante de Adán todos los animales. Y de todos los animales se los puso de frente para que, ¿qué? Para que Adán les pusiera y les diera nombre. ¿Por qué nombre? Porque si el Eterno crea a los animales, no les dio nombre, sino que se lo da entonces a Adán como responsabilidad darle nombre. Porque el que tiene derecho a dar nombre toma autoría sobre ellos. Toma autoría sobre ellos. Si yo digo que se llama Caleb el perro, es porque Caleb es su nombre y yo tengo autoría porque yo le puse nombre. Lo mismo que pasa con un hijo, cuando usted le pone nombre, usted le da autoría y le da ¿qué? Definición a ese animal, lo define. Por ende, usted no le va a llamar a su hijo piedra porque lo está definiendo como una piedra y el niño se va a comportar como una piedra. Muy bien. Trata a su hijo con amor y dele un nombre dele un nombre serio, exacto. Pero también dice entonces que luego de haber creado a Adán y haberle dado entonces su responsabilidad, y lo vio solo, le quiere dar ayuda, que negedó, y le trae a los animales. Pero dice que encuentra entonces que con los animales no, como que no son ayuda para él, conforme a lo que él tiene para su función en el jardín. ¿Qué dice entonces? Pues bueno, vamos a dormirlo y vamos a sacar de él, ¿qué? Una costilla. Eso es lo que se dice, pero podemos atenderlo del hebreo en otro momento, que es un poco más interesante. Saca de él una costilla, pero recuerden, para darle un poquitito entre comillas, en la costilla se encuentra la médula ósea. Y de la médula ósea sacamos, ¿qué? El DNA. Y del DNA que sacó la mujer. Vamos a dejarlo ahí. O sea que la mujer viene entonces de la entraña del hombre y está definida como parte ¿de quién? Del hombre. O sea, la segunda ayuda que no se encontró en la primera, la segunda ayuda que se hace para el hombre es la mujer. Porque el hombre estaba solo. No olviden todos estos detalles porque el Eterno no escribe detalles en la Torah para que le pasemos por encima. Porque el hombre estaba solo, se le hizo necesario tener una ayuda que fuera que negedó. ¿Para quién? Para el hombre. Bien, ¿a quién encontró solo el Eterno? Adán. ¿La mujer estaba sola? No. La mujer no existía todavía. La mujer fue creada en función de la necesidad del jardín. ¿Verdad que no? No. Vamos al contexto. ¿Para qué fue creada la mujer? Para hacer ayuda. Para ayuda. Ah, te vas a tropezar. Muy bien. Miren qué interesante. El hombre fue encontrado solo para hacer su función de cuidar del jardín. Sí. Muy bien. La mujer no existía todavía cuando al hombre se le dio definición en el jardín. Por ende, la mujer no tiene por definición cuidar del jardín. La mujer viene y entra en función de la soledad del hombre para hacer su trabajo. Porque fue encontrado solo o incapaz de cumplir con la función de cuidar del jardín. Y la mujer entra entonces ¿a qué? A asegurarme de que él cumpla con su función. Porque fue encontrado solo e incapaz de terminar y cumplir con su función. Bien, eso es todo resumiendo esos versículos que están ahí estudiando lo que dice. Pero ella sí fue encontrada que fue que negedó. Tanto es que la función de ella fue encontrada como que negedó, que él decide ponerle nombre a ella. Y la define como Isha, porque esta que salió de mis huesos es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Interesante, porque ella ahora, ¿quién la define? Su esposo la defino, la hizo suya, tomó propiedad, ella es mía. Y ella sí es que negedó. Ahora, cuando entramos en el contexto de que negedó, que es la palabra más maravillosa, que negedó significa, no es ayuda idónea, que negedó es fuerza contraria. Neged, el término hebreo neged, que significa fuerza contraria. Se me paran los pelos. Fuerza contraria. ¿Y qué es fuerza contraria? La mujer no está hecha para hacer lo que el hombre diga, está hecha para asegurarse de que el hombre haga lo que se le ordenó. Y la mujer cumple delante del Eterno, asegurándose de que él haga lo que él tiene que hacer. Esa es la definición de la mujer. Entonces, en el rol, ¿somos iguales? No, nunca fuimos iguales, y esa es la belleza. Que yo no puedo exigirle a una mujer que sea como yo, porque jamás fue hecha para ser como yo. Fue hecha para ser ella.
Y yo no puedo ser ella como mujer porque yo no fui construido para ser como ella, ni ella fue construida para ser como yo. Entonces, ¿por qué tenemos problemas de roles cuando nunca nos vamos a poder ver de tú a tú? Porque la mujer es mujer y el hombre es hombre. Tenemos responsabilidades diferentes con respecto a la misma creación. Y una pregunta, el contexto que se utiliza que el hombre es la cabeza Ajá. del hogar. Sí. Ok, muy bien, excelente. Yo tengo una fábrica. Y en la fábrica tengo un supervisor y tengo unos empleados. La fábrica se está yendo a la quiebra. Alguien tiene que determinar a quién vota. ¿Quién va a votar? ¿Quién vota a quién? ¿El empleado al jefe o el jefe al empleado? Pero de nuevo, si el empleado no cumple con su función o la fábrica no está produciendo como debe producir, ¿a quién se le exige? ¿Al empleado o al jefe? ¿Por qué? Porque él es quien administra. Muy bien. De la misma manera, eso es lo que el Eterno fija en la responsabilidad del varón y la casa. Si vamos al libro de Números y en Levítico se habla acerca de los votos. Cuando el Eterno establece los votos, la mujer puede hacer votos, el hombre puede hacer votos, y cada uno de esos votos son juramentos. Cada uno de esos votos quedan delante del Eterno escritos. Pero el hombre tiene autoridad para cancelar los votos de la mujer. ¿Usted sabía eso? Pero la mujer no tiene derecho a cancelar los votos del hombre. ¿Por qué? Porque si la mujer falla en sus votos, el esposo es responsable. Porque yo tengo que velar por mi esposa, yo tengo responsabilidad delante de Dios. De que todo lo que se haga en mi casa sea conforme a lo que el Eterno establece. Y como, míralo de esta manera, el Eterno es el Elohim de su pueblo. Yo cuido de mi pueblo y me aseguro de que no le falte nada. El esposo es el Elohim de su esposa. Así como el esposo hace pacto con su esposa, el Eterno hizo pacto con su pueblo. Él es responsable y el matrimonio y la relación entre esposo y esposa es un espejo de la relación de Dios y el pueblo, el esposo y su esposa. Yo tengo que proveer a mi esposa todas las herramientas necesarias para que ella levante un hogar, porque la mujer es la que levanta el hogar. Ella no puede carecer de herramientas, porque yo tengo que hacer la parte de Elohim de proveerle todo lo que ella necesita para levantar un hogar. Delante del Eterno, ella hace su función cuando yo hago mi función. Pero yo no puedo exigirle a ella en función de su mujer, de ella ser mujer, porque yo no conozco ser mujer. Yo solo le entrego lo que ella requiere para hacer su función. Me gustaría hacer una pregunta y es que me parece precioso el tema y realmente nos llega muy profundo. Hace unos días yo estaba leyendo un artículo de un contexto que se está utilizando recientemente y es el género no binario. Y eso, ¿verdad?, causa un poco de confusión porque lo definen como no eres niña ni tampoco niño y entonces así piensan como criar a nuestros jóvenes. ¿Qué usted considera sobre eso que se está dando, ese nuevo género de no binario? Que eso está bastante interesante para que nuestro público sepa y se oriente cuando escuchen qué significa eso. Okay, yo puedo quedar entonces aquí como de línea dura, yo no tengo problema con ello. Conforme a lo que estamos hablando aquí, estamos utilizando la Torá del Eterno como la base y el fundamento para poder dictaminar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Muy bien. Fuera de lo que es el contexto de lo que él estableció como que era correcto e incorrecto, no podemos hablar, o no podemos establecer reglas. Muy bien. Lo que es la opinión, todo el mundo tiene derecho a su opinión. Eso yo lo aprendí hace muchos años atrás. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, aunque esté equivocado. Cuando el Eterno crea al Adán. Y dentro del contexto del Adán, al Ish. Ish que hace referencia al varón. Y del varón saca como definición a la Isha. Y son la Isha y el Ish una sola carne. Cuando se unen en un matrimonio, fuera de ello, ¿qué existe? De nuevo, cada persona tiene derecho a su opinión. Y las opiniones son hermosas y son vastas, pero son solamente opiniones. Dentro del contexto bíblico hay que ir al Creador porque el que creó es el que definió qué es lo que es correcto e incorrecto. El resto son opiniones. Quería traer ¿verdad?, lo del género no binario porque eso es un fenómeno que se está dando recientemente y es bien importante que nuestra juventud sepa, ¿verdad?, esta hermosa información que está clarísima y, ¿verdad?, y lo lleven en su corazón y sepan cuál realmente son el rol de un hombre y una mujer en nuestra familia. Sí, o sea, vamos a separar una cosa de la otra, porque es importante y créeme que esa pregunta es excelente. Si vamos a 100 años para atrás, 200 años para atrás, a nivel global, vemos que en los hogares, que ya que estamos hablando de roles, en los hogares había mucha paz con respecto al varón y la mujer. No es hasta que llegamos a los 40
o la Primera Guerra Mundial en los años 10, 1910 de en adelante, al 50, al 60, que es que entra el fenómeno entonces donde comienza la liberación femenina y el machismo a ser un tema, un gran tema, para poder entonces redefinir lo que es la sociedad, donde le dicen a la mujer, tú tienes derecho a ser igual que el hombre, y le dicen al hombre que debe ser tan tierno como la mujer. Pero es que el hombre no fue diseñado para ser mujer, ni la mujer fue diseñada para ser hombre. Vamos al contexto bíblico. Cada uno tiene un rol y hay que respetarse con respecto al rol. Yo no puedo enseñarle a mi esposa a ser mujer, cuando ella tampoco me puede enseñar a ser varón, porque somos diferentes en la manera de actuar, nos definieron diferentes, trabajamos diferentes. Estábamos hablando recientemente acerca de la capacidad que tiene la mujer y el hombre en el pensar. Está aprobado, y no voy a hablar de estadísticas, porque no las tengo, pero está aprobado de que el hombre trabaja en un hemisferio del cerebro a la vez. Aquí arriba tenemos dos hemisferios. El hemisferio derecho, que está a la izquierda, y el hemisferio izquierdo, que está a la derecha. El hombre trabaja en un hemisferio a la vez. Prende uno y apaga el otro. Prende el otro y apaga el uno. Ese es el hombre. Y eso le da la capacidad de enfoque. Yo me enfoco en la parte artística o en la parte científica. En la lógica o en la parte estética. Ok. La mujer tiene dos hemisferios. Y hay que entender que la mujer está más capacitada para muchas cosas porque la mujer trabaja en los dos hemisferios a la vez. El hombre no. Eso nos da una bendición y una maldición. ¿Por qué? Porque el Eterno diseñó al hombre para que se pudiera enfocar en una cosa. Yo le digo a mi esposa que el hombre tiene un hámster. Y el hámster está corriendo en la ruedita, un hámster. Bien, la mujer fue diseñada con los dos hemisferios para trabajar ahí corridos paralelos. Ella puede mover los dos hemisferios a la misma vez. Por ende, usted es una mujer que puede guiar, atender al bebé, hablar por teléfono, maquillarse, escuchar la radio, cantar. Y no hay problema. A un hombre usted le pone a guiar y en lo que pone la radio chocó con un poste. Porque se enfoca en una cosa muy bien, pero una cosa a la vez. De ello que mi esposa me relaja por la mañana porque yo pongo a hacer algo a cocinar y estoy mirando la olla. Porque estoy enfocado en la olla. Y ella me despierta, es otra cosa, porque me enfoco en la olla, porque es normal en nuestra manera de pensar que nos enfocamos en un hemisferio, mientras que ellas se pueden enfocar los dos a la vez. Ellas corren con 5 y 6 hamsters a la vez. ¿Ok? Bien. Volvemos entonces. Existen opiniones acerca de lo que son existen opiniones acerca de lo que son cómo yo me siento. Yo me siento hoy mujer, yo me siento medio hombre, me siento más hombre, menos hombre, me siento que soy de diferentes géneros binarios, no hay problema. La realidad es que o eres hombre o eres mujer, porque tenemos que regresar al concepto básico de lo que es el DNA. Y cromosómicamente, ¿tú eres hombre o eres mujer? No hay otra. Que tú te sientas diferente no significa que eres diferente. De nuevo, como dijo hace poquito un científico que estaba escuchando un médico, decía, de 1000 años en adelante, cuando abren las tumbas de todos aquellos que entendían que eran o se sentían diferentes, cuando abren la tumba van a decir era un hombre o una mujer, porque cromosómicamente los huesos van a ser de hombre o de mujer, aunque te sentías otra cosa. Y tenemos que atender a los niños para que puedan aprender y conocer lo que son los roles. Porque socialmente no teníamos estos problemas hace 100 años atrás, cuando la gente comprendía cuál era su rol. Esto no significa, y no estoy diciendo con ello, que un hombre tiene derecho a abusar de una mujer porque sea mujer, y mucho menos una mujer de un hombre porque sea hombre, sino respetarnos en el carácter de nuestras habilidades porque son únicas. Lo que hace la mujer no lo hace el hombre, lo que hace el hombre no lo hace la mujer. Entonces aquí vemos el comentario que realizan algunas personas de que la mujer somos el sexo débil. Pues yo le diría a un hombre, ponte a parir. Amén, aleluya. Sí. O sea, uno de los comentarios más hermosos que he escuchado es: el hombre no sabe lo que es ser mujer hasta que le toca parir un melón. Entonces, ¿cómo va a ser el sexo débil? La mujer es sexo débil con respecto a lo que hace el hombre. Porque yo como hombre puedo levantar 100 libras y la mujer solamente levanta 20, no la hace débil. Volvemos de nuevo. Pare un melón. Y dime entonces, ¿quién es débil? Cada uno en su rol lo hace ser diferente, no menos. Exacto. Una vez pasamos entonces de lo que son estas definiciones con respecto a la Torah, entramos entonces y tenemos que regresar a comprender por qué el hombre y la mujer son diferentes. Y esto es hermoso porque lo hemos estado estudiando últimamente con nuestros maestros, lo que crea el Eterno desde el principio, en el antiguo Medio Oriente. Recuerden que cuando se entrega la Torah, cuando se entrega la Biblia, la palabra, cuando se entrega al pueblo, se entrega a una comunidad que va a ver la realidad de la gobernanza
en favor de reyes, reinados. Cada rey en la antigüedad tenía lo que se llamaba, y lo podemos ver cuando vamos a la historia de los jardines de Versalles, Versailles, los jardines colgantes en Babilonia, Roma con su jardín, que tiene un jardín interno y grandísimo. Todos los reinos y todos los reyes tenían jardines. No olviden eso. Todos los reyes tienen jardines, porque el jardín, vamos a todas las historias, yo tengo un montón que puedo leer, pero por factor de tiempo estamos, ¿verdad? Todos los reyes han tenido jardines porque es su orgullo, el orgullo de mi jardín. Tanto es que cuando habían invasiones de países en países, lo que hacían los reyes que invadían cuando derribaban el imperio, al que atacaban, se metían en su jardín y se llevaban los árboles grandes a mi jardín. Y eso era una señal de que yo tomé tu reino y lo hice ahora mío. Pues muy bien, vamos a Génesis 1 hasta que llegamos a Génesis 2. ¿Qué fue lo que creó el Eterno? Un jardín, separó las aguas de las aguas, dio luz, puso árboles, frutos. Él creó su jardín y después puso un jardinero a cuidar de él. ¿Qué creó el Eterno? Su jardín como rey de la creación. Es todo lo que él hizo. Nos lo está dando en un lenguaje que nosotros podemos comprender, donde él crea un jardín y pone a su jardinero. ¿Quién fue el jardinero? Adán. Y cuando vio que Adán no podía cumplir correctamente con su función de jardinero, ¿qué dijo? Está solo, necesita ayuda. ¿Quién va a hacer la ayuda? Jabá, que es en el término en hebreo, Jabá iba a ayudar a Adán a asegurarse de que él cumpliera con su función de jardinero y no se desviara mirando la olla en la estufa, para que cumpliera con lo que tenía que hacer. La función de la mujer, la función de ella es asegurarse de que el varón cumpla. Cumpliendo ella con asegurarse de que él cumpla, ella está cumpliendo. Porque la función de la mujer con respecto al varón es kenegedó, fuerza contraria. Nosotros los varones definimos eso como que mucho esta mujer porque ella está ahí para asegurarse de que tú hagas tu trabajo. Exacto. Porque tú tienes que hacer tu trabajo para que miren, hay una película que pueden ver que se llama la de que la esposa manda al esposo a orar. Ushpizin, gracias, mi amada esposa. Ushpizin. En esa película que la pueden ver, es buenísima. Ushpizin. Ellos no tenían, la nevera estaba vacía. Vacía. Y él está acá nervioso y ansioso. Y ella está tranquila dentro del contexto de que es porque no tenemos el favor del Eterno. ¿Y qué le dice al esposo? ¿Vete a hacer compras o vete a trabajar? No, le dice, aquí falta lo que falta porque tú no has orado. Vete afuera a la calle a orar como tienes que orar porque es tu responsabilidad de orar. Tan pronto lo mandó a la calle, él entendió, se fue a orar. Y el proceso de la película es cómo el Eterno lo bendijo. Donde no tenían hijos, los bendijo con un hijo. Donde no tenían alimentos, fueron bendecidos en exceso. Hasta para las fiestas que venían, que era la fiesta de Sukkot. Ellos fueron bendecidos con un azúcar. Es una película hebrea. Pero es el contexto de enseñarle a las personas la función de la mujer en el contexto del kenegedó es la fuerza contraria. Piensen de esta manera. Si el hombre fue dormido y de él fue sacada una costilla, ¿y la costilla a quién se le dio? A la mujer. En el contexto del hebreo, a ella se le da la costilla. Ella nunca estuvo sola. Y conforme al hebreo, ella no fue creada de la tierra, porque ella no vio tierra. Ella fue formada de la costilla que fue sacada de Adán. Por ende, ¿quién conoce a Adán mejor que Adán? Nadie, porque ella viene de adentro de Adán y lo conoce. Son uno. Muy bien, eso es un punto. Ahora, en el contexto del kenegedó, ella lo conoce y lo hace y lo vela y lo entiende y lo lee. ¿Ok? De nuevo, Adán y Jabá. Él es el jardinero. Ella nunca fue diseñada para ser jardinera. Ella era la que velaba al jardinero para que cumpliera con su función. Y con eso, ella cumple delante del Eterno. Sí, hay personas, ¿verdad? Personas no, nosotras las mujeres, cuando estamos con nuestro esposo, podemos ver lo que en algún momento, podemos ver el peligro o algo que pueda dañar que ustedes no ven. Y nosotros llamamos el sexto sentido. No sé si estoy incorrecta con describirlo así como el sexto sentido que nosotras tenemos. Si eso también, ¿verdad?, es parte de lo que ha estado explicando en este tema hoy. Sí, dentro del contexto de la clase que se da, porque es una clase que recuerden que se da de una comunidad que es hebrea, y porque se utiliza en una
comunidad hebrea, pues hay ciertas definiciones que se entienden. Vamos a definir entonces. Y tenemos que explicar esto de una manera, lo voy a explicar lo más liviano posible para todas las edades. Kosher, como dirían en hebreo, kosher. Ok, la mujer, la Torah establece claramente que un hombre y una mujer se unen y son una sola carne. Pero en la definición la definición del hombre con la mujer dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa para que sean entonces una sola carne. Bien. ¿Quién deja a su padre y a su madre? El varón, no la mujer. Más sin embargo, hoy decimos como tal que la mujer es la que está dejando a su padre y a su madre para estar con su esposo. No es correcto. Correcto es que el hombre es el que deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Y qué nos está diciendo ello? El hombre que fue criado en su hogar por su padre y su madre casi siempre entra con unas malas costumbres que vienen de su niñez, de un padre o casi siempre de una madre que le enseña a comportarse como una mujer. No limpies el cuarto porque eso me corresponde a mí. No laves tu ropa porque eso me corresponde a mí. Hay cosas que le corresponden a la mujer que no le corresponden al hombre. Entonces nos encontramos con varones que se encuentran en un apartamento que son puercos porque no saben lavar ropa o no saben cocinarse un huevo. Entonces es un problema de crianza. Empezamos por ahí. Un problema de enseñarle al niño a ser hombre, no enseñarle a ser macho. Para ahí. Ahora, ¿qué ocurre con la mujer? La mujer con respecto, recuerden que la mujer no fue creada como el hombre, sino fue formada del hombre. En el contexto de la formación de la mujer fue formada de la costilla del hombre. O sea, que conoce el DNA que define al hombre. Conoce el DNA que define al hombre. Ok, conociendo el DNA que define al hombre, recuerden que en la unión matrimonial, estoy tratando de ser kosher, en la unión matrimonial, cuando un hombre y una mujer se unen, él pasa de sí a ella información genética. Aquel que sea adulto que entienda. Le pasa información que es genética, por ende conoce a su marido a nivel genético. Por ende lo puedo leer como un libro. Él no la puede leer a ella como un libro porque ella no pasa material genético. Él pasa material genético a ella. Por ende ella lo conoce y lo lee. Y el Eterno lo hizo así porque los sabios en el Midrash establecen que de esa manera se creó para que el hombre no se enorgulleciera en sí mismo en decir, tú saliste de mí. Porque luego creó para que entonces una vez saliera ya de ella saliera el resto de ellos. Para que hubiera un balance y ninguno creyera que fuera superior al otro. Más la mujer tiene, por consecuencia de que es kenegedó del hombre, la ayuda contraria, tiene la capacidad de leerlo porque lo lleva por dentro. Tanto es que puede de él dar semilla y crear fruto. ¿Entiendes por qué lo lee? Sí. Porque lo lleva por dentro. Muy claro. Ok. Nos habíamos quedado en ese contexto. ¿Qué más? Vamos a ver. Sí, que podemos percibir. Nosotras como mujeres podemos percibir, ¿sí?, lo que se avecina. Exactamente. Ese es el contexto. Nosotros podemos percibir lo que se avecina. Quizás él no se da cuenta, pero nosotras sí. Mira, sí me doy cuenta. En el contexto, sí, sé lo que vas a mencionar. En el contexto del hombre, el hombre tiene por obligación, conforme a la Torah, de orar 3 veces al día. 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Por obligación, el hombre ora 3 veces al día. O sea, no vamos a llevar esto más allá. Tiene la obligación de acercarse al Eterno 3 veces al día. ¿Okay? Por la mañana, el mediodía y en la tarde. Acercarse al Eterno y orar y clamar a Él. Muy bien. Para mantener una comunión de su hogar, una protección, un cerco. ¿Ok? Bien. La mujer, esa obligación no la tiene. Cuando vamos al contexto, la mujer puede orar cuando lo sienta así. ¿Se acuerdan cuando Aarón, como Moshe, cuando hablamos de Moisés, Moshe entraba al Mishkan, al tabernáculo, cuando él quisiera hablar con el Eterno? Más los sacerdotes como Aarón entraban una vez solamente en Yom Kippur. Miren qué interesante. La mujer puede ir delante del Eterno en cualquier momento durante las 24 horas del día. El varón tiene que, por obligación, 3 veces al día. Entonces llegamos aquí. Es un ser más elevado, sí, ¿cierto? Ahora espiritualmente. Llegamos, ¿verdad? Esto es un tema que se va a tocar más tarde. Pero entonces, si el hombre no ora, todo se puede echar a perder. Hay una enseñanza rabínica que dice: el hombre que no cumple sus votos con su esposa, sus oraciones se quedan en el techo. Con eso te he dicho. Sí, el hombre tiene que primero honrar a su esposa para poder ser escuchado, porque mi primer voto es con mi esposa. Y para eso estamos, ¿verdad? Para dirigir al hombre. Cuando eso pase, nosotros lo encaminamos y lo dirigimos para, vamos a seguir orando para que, ¿verdad?, nada se eche a perder y como usted lo dice, la mujer dirige al hombre.
El término de Kenegdo establece que la función de la mujer es asegurarte que él no caiga, sino que se mantenga firme haciendo lo que le corresponde en labor por la definición de Kenegdo y el jardín, el cuidado del jardín. Y esto se permuta, es tan amplio, porque en el cuidado del jardín quiere decir que, miren qué hermoso, el Eterno le entrega el jardín a Adán para que lo cuide, pero para asegurarse de que Adán haga su función, le da a Jabá. O sea que son un equipo ganador. Gracias. Son un equipo maravilloso y si ese equipo se descarrila, pues realmente se pierde todo ese fruto que se ha ido poco a poco, ¿verdad? Construyendo. Y para eso estamos, pues no tan solo para hacer una parte de un lado ni una parte del otro, sino para hacer un equipo. Exactamente. O sea, no podemos decir en ningún momento el Eterno le dice a la mujer toma la función del hombre, ni le dice al hombre toma la función de la mujer, sino tú vas a necesitar de ella y ella va a necesitar de ti para hacer un ejad, porque el Eterno es ejad. Ejad es unidad. Unidad implica que todo trabaja en un conjunto para ser uno. Bello. En el libro de Daniel podemos ver cómo Daniel oraba. Daniel oraba 3 veces al día. Cumpliendo con la función que le corresponde. Sí. Cuando el hombre se desvía y no hace su función, ahí está la mujer que entra y dice, detente, ¿dónde te encuentras tú delante del Eterno? Porque para que este hogar se fundamente en la roca, tú necesitas acercarte a Él. Porque tú eres quien eres quien logras esa conexión con el Eterno. En pocas palabras, es el apoyo firme del hombre. Mira qué interesante, es que el jardín, el hombre y la mujer es como un ser que nega dos fuerzas opuestas, es un ser que da protección y que cuida de que la función del hombre sea correcta y se dé, porque en el que no caiga el hombre, la mujer cumple. Y el hombre cumple en asegurarse de hacer la función que el Eterno le dio por responsabilidad, que es cuidar del jardín. Son responsabilidades diferentes, no fuimos creados para ser iguales. Ahora, delante del Eterno, somos almas iguales, con responsabilidades diferentes. Y ahí hay paz. Porque la mujer no tiene que luchar por ser más hombre que el hombre, ni el hombre tiene que luchar por ser más mujer que mujer. Y rompemos con el esquema que quieren hoy darnos y enseñarnos de el hombre y la mujer son iguales delante de Dios, tienen las mismas responsabilidades y no somos iguales. No somos igual, nunca hemos sido iguales. Hay que romper con ese tema de la igualdad. Somos diferentes, por ende tenemos responsabilidades diferentes y delante del Eterno ese carácter diferente nos hace ser diferentes. Y no puede haber discusiones entre ambos con respecto a quién es mejor o quién es peor porque somos diferentes. Y en eso está la base de la paz. Bueno, muy interesante. Seguimos hablando luego de esta pausa que vamos a realizar y luego regresamos nuevamente con nuestro programa La Fe en Marcha.
Regresamos nuevamente en este su programa La Fe en Marcha y continuamos con el tema que estábamos exponiendo para abundar un poco en cuanto al instinto protector de la mujer. Para poder entender por qué nos comportamos diferentes y vemos las cosas diferentes, habría que ir al hebreo para trabajarlo, pero de una manera livianita sabemos que el hombre es un ser diseñado a la imagen y semejanza. El Ish es un hombre diseñado a la imagen y semejanza de Elohim. Elohim por definición es un ser altruista. Altruista es la capacidad de darlo todo, como el Ahabá, el término Ahabá, que es amor, es el que lo da todo sin pedir nada a cambio. Un altruista es uno que da sin ningún tipo de egoísmo. Yo doy porque en mi paz y mi paz se encuentra en el yo asegurarme de que proveo. El hombre fue diseñado para ser altruista. La mujer no fue formada para ser altruista, fue diseñada y formada para ser egoísta. El egoísmo en la mujer es saludable. El altruismo en la mujer no es su responsabilidad. El altruismo es responsabilidad y está en el diseño del hombre. Proveer a la mujer la herramienta para levantar una casa. Pero el egoísmo en el hombre no es saludable. Importante. ¿Por qué? Porque en el hombre comportarse egoístamente está haciendo una función femenina. El yo tener, yo necesitar, yo cómo me veo, yo mi apariencia, yo que carezco, yo. El hombre provee a la mujer para que la mujer levante y en un hogar feliz está la función del egoísmo y el altruismo en paz. Por ende, el Eterno puede trabajar en ese hogar en paz. Un hombre en paz haciendo su función va a tener una esposa en paz haciendo su función. No hay chispas entre ambos, por ende fluye la comunicación. De nuevo, eso es con respecto al altruismo y el egoísmo. Yendo más allá, podemos coger el ejemplo, y gracias a mi esposa, ¿verdad? Porque es muy atenta, de Salomón. El caso de Salomón es bien importante porque nos enseña un ejemplo bien grande de lo que es la lógica y las emociones. Salomón actuó en la decisión del bebé. ¿Se recuerdan cuando el bebé que tenía que ser picado por las dos mujeres que fueron en la historia? Bien, Salomón decide, vamos a entonces a hacer ¿qué con el bebé? Vamos a picarlo por la mitad. ¿Eso es una decisión emocional? No tengo los detalles para tomar una decisión. No me puedo dejar llevar por las emociones porque ambas están demostrando que están emocionalmente saturadas. Pues tomo la decisión más lógica. Pícalo a la mitad y entrega una mitad a cada una. Y todas son felices. Es una decisión fuerte, pero es una decisión lógica. Porque va a crear una decisión emocional en las mujeres. Y él va a tomar ventaja de la decisión lógica en la decisión, en la respuesta emocional. ¿Cuál fue la respuesta emocional de las mujeres? Sí, pícaro, no lo pique, sí, pícaro, no lo pique, sí, pícaro, no lo pique, da solo a ella, no solo de ella, es de ella, no es de ella. Eso es una decisión que es emocional, pero es correcta y de esperarse una madre. Él utilizó una decisión lógica para una respuesta emocional. El hombre, y esa es la belleza del matrimonio, el hombre se comporta de razón lógica. 1 más 1 es 2. Si lo caliento mucho, se quema. Está muy salado o está muy dulce o soso. Muy bien. Mi esposa me pregunta a veces, ¿esa camisa de qué color es? Roja. No, eso no es roja, eso es fucsia. Yo la veo roja. O ese color que es azul. No, eso no es azul, eso es añil. Es azul. O sea, porque la mujer ve en la gama de los colores, ven tantos más colores que el hombre lo define de una manera bien sencilla, lógica. O es rojo o es azul, o es blanco o es negro. De nuevo, eso nos hace ser diferentes. Para yo poder decorar un hogar, yo pinto la pared de rojo, pero no la pinto de fucsia. Ella la va a ver de un tono más alto, un tono más bajo, un tono intermedio. Para mí es rojo. Eso nos hace ser iguales, nos hace ser diferentes, pero nos hace ser necesarios el uno con el otro para tener paz y complementar un hogar. Altruismo, egoísmo y la parte de la lógica y la parte de las emociones. Que mucho material, ¿verdad? Tenemos para abundar sobre este tema. Y si nos vamos al Génesis, quiero que me corrija o, ¿verdad?, nos hable, nos abunde un poquito sobre este tema porque ya casi tenemos que culminar. Cuando surgió el pecado, Dios no le preguntó a Eva, Dios le preguntó a él. Le preguntó a él porque quien se dio cuenta de que estaba desnudo fue Adán. Estuve leyendo sobre esto y no se le preguntó, ¿por qué has pecado?
La función de la responsabilidad, vamos a trabajar con lo que al principio hablamos. ¿De quién era la responsabilidad del Gan Eden, del jardín del rey? Él, Adán. ¿A quién se le va a pedir responsabilidad? ¿A Jabá? ¿A la Adán. esposa? No, es al que estaba asignado como el que cuidaba del jardín del rey. Haya hecho lo que haya hecho Jabá, la mujer, la responsabilidad de velar porque lo que se hiciera en el jardín era correcto, era de Elish, del Adán. Exacto. No había que ir donde ella a preguntarle, sino por condición de su falta tuvo una responsabilidad. Pero la responsabilidad de él era velar por ella y velar por el jardín. Por ende, se fue donde el jardinero. Sí, lo traigo porque hay mucha controversia con esto. A muchas personas le preguntamos, no, a Eva, porque ella fue la que tomó el fruto o viceversa. Pero no, Dios le pregunta a Adán. Y va más allá todavía, entonces mira qué interesante. Cuando se le pregunta a Adán, Adán debió haber contestado, y no vamos a corregir a Adán porque posiblemente en un futuro nos encontremos con él y él me diga qué dijiste. Pero cuando se habla acerca del Adán, Adán ¿qué dice? La mujer que me diste. Sí. ¿Sobre quién pone la culpa? Sobre ella. No. La mujer que me diste apunta al Eterno. La mujer que tú me diste, ella. Por ende, Adán nunca aceptó su culpa cuando debió haber dicho, ¿sabes qué? Fallé en cuidar del jardín correctamente, no velé de ella que hiciera lo que era correcto, que era mi responsabilidad velar por ella, porque yo soy el que fui capacitado para ser el supervisor del jardín. Exacto. Yo no velé por ella, fui irresponsable, ella cayó por mi culpa, perdónanos. La consecuencia hubiera sido diferente en vez de haber echado la culpa a ella y tratar de lavarse las manos. Muy bueno todo. Nos vamos nuevamente a una pausa y retornamos nuevamente.
Y continuamos con el programa de la fe en marcha. Y teníamos una pregunta pendiente para Carlos y dice, de los libros hebreos originales, ninguno ha sido encontrado. De las copias que existen, ¿cuántas versiones hay? Y si fueras a elegir una versión, ¿cuál elegirías y por qué? Ok. Cuando originalmente, vamos entonces un poquito de historia. Cuando originalmente se entrega la Torá en el monte Sinai, esa copia, ese texto como tal, ese rollo original se guarda en el Keporet, adentro del arca. Y se da una copia también a cada una, vamos a jugar contexto histórico, a cada una de las tribus se le da una copia. Más una matriz se guardó dentro del arca. ¿Para qué? Bien, qué interesante. De ahí en adelante se establece que cada vez que se vaya a escribir una nueva Torá, tiene que ser comparada contra una de las que cada una de las tribus tiene. ¿Ok? Mira qué interesante. Yo escribí una Torá, 5 rollos, una Torá, y ese rollo tiene que ser comparado contra una matriz. ¿Ok? Contra una matriz. Esa matriz me establece el parámetro original para que nadie venga y cambie el contexto original. Eso es en el hebreo. ¿Qué pasa? De ahí caigo entonces a un poco más atrás. Si por alguna razón se entiende que hay una diferencia entre el escriba, lo que escribió en esta nueva copia, y el original que se encontraba en una de las tribus, pasamos entonces a la que se encontraba en el arca, que nadie la podía cambiar porque era la matriz original. Y yo establezco que entonces, legitimidad. De ahí en adelante, históricamente, el pueblo de Israel siempre ha mantenido una matriz para hacer sus copias, una matriz para hacer sus copias. En el proceso de crear un Sefer Torah, un libro de la Torah, el escriba tiene un ayudante al lado, el sofer tiene un ayudante al lado. A medida que se lee la palabra, se lee la palabra, se recita la palabra, se confirma la palabra, se escribe la palabra. Hasta que se escribe todo el rollo de la Torah, se certifica kosher y ya es kosher implica limpio, apto. Ya por ser certificado kosher se sabe que dice lo que dice la matriz. Por ende evitamos las fallas en las copias. Bien, eso te lo puedo decir con respecto a el rollo kosher en el hebreo. El problema es que cuando vamos a las interpretaciones, una interpretación, por ejemplo, en el libro que tengo al frente mío, un Humash, en el hebreo tengo el hebreo, pero en inglés tengo una interpretación. Esa interpretación cambia de cada autor en lo que interpretó en su idioma. Razones políticas, religiosas, culturales, razones de tiempo, idioma. Y cada uno de esas, nosotros le llamamos a eso que introducimos ruido en la interpretación. No necesariamente dice lo que dice en el hebreo y no se puede interpretar correctamente el hebreo a ningún otro idioma porque te doy un ejemplo. Cada letra cada palabra, en cada versículo de cada capítulo tiene 70 permutaciones, 70 significados. Por ende, eso no ocurre en la A, en la B, en la C del español y en inglés. No ocurre. Se pierde y hablamos de 70 permutaciones, se entiende que se pierde tanta información en interpretar lo que si lo aprendiéramos del hebreo directamente y pudiéramos comprender qué dijo él de su boca, el creador de su boca. Hoy por hoy, ¿qué yo te recomiendo, te recomendaría de una que sea una buena traducción o interpretación? Ninguna. ¿Cuál es la mejor manera de tú acercarte a lo que él, el Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito es, en lo que él nos entregó por letra, el hebreo? Perfecto. La belleza es, tienes el hebreo y tantas interpretaciones como tú quieras, pero las interpretaciones las vas a llevar a la matriz, al hebreo. Y de esa manera te aseguras que la traducción o interpretación que hicieron sea fiel. Si no, estás abierta a una mala interpretación y por ende a un fallo en lo que estés estudiando, en lo que estés tratando de aprender. Muchas gracias. Bueno, en este momento ahora vamos a que nos hagas un resumen de lo que estábamos abundando el tema de el rol de la mujer y el hombre en el hogar. Ok. Si fuera a resumir un tema tan interesante, si fuera a resumir les diría, la razón por la que tenemos hoy en día tanto problema en las relaciones de pareja están directamente relacionadas a la falta de conocimiento en lo que se escribió originalmente por parte del que nos creó. El que nos creó, el Hakadosh Baruj Hu, que decimos en hebreo, el santo bendito es. Así como cuando tú compras un celular, tú tienes un libro de instrucciones. Y estoy seguro que todo puertorriqueño, como somos de naturaleza puertorriqueña, ¿verdad? Leemos las instrucciones antes de prender el celular.
De esa misma manera, el Eterno cuando nos forma, nos crea, nos da un libro de instrucciones. Y en esta palabra y en esta Torah se encuentran todas las instrucciones que son necesarias para poder vivir en este lugar que Él creó. En este jardín, jardín del rey, que Él creó. Si siguiéramos las instrucciones como Él las dijo, no habría problema. El problema se encuentra en que cada persona, cada religión, cada individuo tiene su propia versión de la interpretación. Cada versión al interpretarlo del hebreo o interpretarlo de idioma en idioma, porque tenemos personas las cuales cogen una interpretación en el inglés y la traducen al español. O sea que tenemos ruido y añadimos más ruido, porque traducimos o interpretamos del inglés al español en vez del hebreo directamente al español. Y eso se llama ruido. Ese ruido nos ha traído a diferentes opiniones. Esas opiniones nos han traído ¿a qué? A malas enseñanzas. Y esas enseñanzas nos han traído ¿a qué? A problemas en el hogar. Si fue una recomendación, regresemos a la matriz, regresemos al principio, vayamos al hebreo. No crea que por aprender un nuevo idioma pierde, gana. ¿Gana por qué? Porque está escuchándolo como nuestros antepasados, nuestros padres lo recibieron. Y usted gana la habilidad de decirle a cualquier maestro que no tenga buena intención o que quiera tener ganancia de usted, decirle eso no es lo que dice ahí. Háblame con la verdad, en honor al santo bendito es. Y en ello ganamos, en nuestros hijos. Quizá yo hoy le enseño a mi hijo, tengo un compañero una vez que se me acercó y me dijo, ¿cómo yo le puedo enseñar hebreo a mi hijo si yo apenas sé una o dos palabras? Y dice, pues enséñale las dos palabras y va a empezar más arriba de donde tú empezaste. No te limites ni limites a tu hijo por causa de los errores que tú cometiste. Ayúdalo a ascender desde donde tú te encuentras. Empújalo, porque entonces a sus hijos le enseñará más. Y creamos una sociedad de niños en el futuro que aprendan a tener una buena relación con su esposa y una buena relación con sus hijos en razón de lo que el Eterno creó y formó, no como yo creo que es bueno. ¿Ok? Como dicen, el mundo está lleno, el infierno está lleno de buenas intenciones. He escuchado eso una vez que dicen. Exacto, el infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, vamos a aprender a escuchar lo que dice el Eterno en su palabra, que no hemos entrado en el carácter de la Torah, en el hebreo, sino que vamos a buscar qué es lo que Él dijo para que nadie nos engañe con interpretaciones fallidas y con ruido. ¿Ok? Bueno, ya culminando, ¿verdad? Con este tema, muy interesante. Tiene mucho información y pues tenemos que seguir, ¿verdad? Con otro tema que tenemos para esta noche, que es cómo orar por nuestro cónyuge cuando es inconverso. ¿Qué hacer cuando nuestro cónyuge es inconverso? Y aquí lo vemos tanto en mujeres como en varones. Se está viendo mucho varón en la iglesia y mujeres afuera. Y es difícil, ¿verdad? Son situaciones muy difíciles, situaciones complicadas, hasta el punto de uno llegar a frustrarse. Y sé que muchas mujeres que van a ver este segmento se van a ver identificadas, porque estamos orando constantemente, o el varón constantemente orando para que su esposa pueda llegar a la iglesia, ¿verdad? Porque no a la salvación quien la da es nuestro Señor, no somos nosotros. Nosotros oramos para que Él haga su voluntad y haga el trabajo. ¿Qué me puedes abundar sobre este tema? Ok, bien. Vamos de nuevo al principio. El problema fundamental de las relaciones se encuentra en cuál es la verdad. Para yo poder buscar que mi pareja, que el esposo de su esposa o la esposa de su esposo, para yo poder encontrar que regrese o que se una, tengo que definir a qué verdad se va a regresar o a qué verdad debe de entrar. ¿Ok? Bien. Nosotros, o sea, el Eterno le entrega la Torah al pueblo de Israel. Yo voy a hablar de la perspectiva judía. Y tratamos de amarrarlo de nuevo dentro de... Se nos habla y se nos enseña que siempre el Eterno a cada una de las tribus le dijo que no se casaran entre ellas para evitar que hubieran problemas con la herencia.
O sea, que los levitas se casaban con los levitas, Yehudá se casaba con Yehudá, la tribu de Judá. O sea, cada uno mantenía y se separaban para evitar que hubiera problemas en el futuro con la herencia. En otras palabras, malos entendidos en las relaciones. Estamos hablando de yugos desiguales. Exactamente. Muy bien, viste, ya nos amarramos. Ok. Los yugos desiguales, ¿qué es lo que causan entonces? Problemas de comunicación, porque tú hablas, por ejemplo, tú vas y sirves al Eterno y hablas en un idioma, que es el idioma del rey, que tiene una autoridad. Pero la otra persona que no tiene pacto o no tiene manera de hablar en nombre del pacto o conforme a lo que el rey establece, habla conforme a otro pacto, otra comunidad, otra creencia. Y va a haber problemas de interpretación, ruido. El ruido que ya hemos hablado ya bastante aquí. Ese ruido evita que nos escuchemos, nos entendamos. La base y el fundamento para poder restaurar un hogar es regresemos a la verdad. Cuando hablamos en un solo idioma, cuando hablamos de una sola verdad, no hay problemas de interpretación. Y en muchas de las relaciones lo que hay es problemas de interpretación. Casi nunca es porque uno no cree o deja de creer. Casi siempre es porque no creemos en lo mismo. Pero cuando nos sentamos y buscamos cuál es la raíz de nuestra creencia, o ambas son fallidas o ambos tienen todavía problemas encontrando cuál es la verdad. Sí, recordemos que porque tengamos una pareja, un cónyuge, la palabra correcta, inconverso, esto no nos debe de llevar al divorcio. Esto nos debe llevar a la oración, a la fe, a creer que Dios hace como Él quiere. Dios es quien arregla corazones. No somos nosotros solamente lo que hacemos es, ¿verdad?, tener la certeza, orar, pero en ocasiones sé que mucha mujer debe estar diciendo, sí, pero él me habla con palabras fuertes, él no siente como yo siento, o ella no siente como yo siento, y llega el momento que el ambiente en el hogar se torna difícil, se torna a discusiones. Ya tú te haces la más santa porque estás en la iglesia, o ya tú estás muy metido en la iglesia, yo quiero salir a algún evento, y eso trae mucha dificultad entre los matrimonios. Yo entiendo, ¿verdad?, a lo que, ¿verdad?, estuve leyendo en la palabra, que Pedro cuando fue ¿verdad?, le habla a los corintios, le dice que no se deben de divorciar, pero si ese cónyuge no le gusta, no la incita, no la respalda a estar dentro, ¿verdad?, de la iglesia, a servir a Dios como debe estar sirviendo, entonces sí puede haber una separación. El término kenegedó, que hablamos desde el principio, el término kenegedó, para que haya paz en un hogar debe de haber una función de entendimiento en lo que es el kenegedó. Hablamos de que el problema casi siempre en las parejas hoy en día es un problema que está basado en la confusión entre el altruismo y el egoísmo. Casi siempre, y volvemos de nuevo, apuntamos a que, vamos un poco más para atrás, el divorcio, o lo que hablamos de la carta de divorcio, no es un pecado. El divorcio es una separación que Moisés como tal, permitió que ocurriera, o se dio permiso para que se utilizara la carta de divorcio para evitar que las relaciones que fueron establecidas no conforme a la Torá, no conforme a la ley, tuvieran un mal desenlace. De esa manera vamos a hablar. Sí, sí. Si lo que yo comencé en una relación no fue conforme a la Torá, basándose en lo que está estipulado en la Torá, con conocimiento en la Torá, es muy posible que yo termine en una relación que vaya camino a la destrucción. Por ende, si el Eterno se nos está diciendo, si el Eterno nos enseña en la Torá que cada relación tiene que estar fundamentada en, recuerden bien, cada uno conforme a su tribu. Cada tribu tiene una responsabilidad diferente. Quiere decir que tú y yo estamos en un mismo campo. Sí. La tribu de Isahar y Zebulón, que siempre me ha gustado mucho Isahar. Isahar es la tribu que estudia Torá y son los maestros de la Torá. Y Zebulón es la tribu pescadora. ¿A qué se dedica Zebulón? A pescar. Y Zebulón se encargaba de mantener a Isahar, porque Isahar se dedicaba a estudiar para enseñar, eran los maestros. Pero si Isahar dice, pues yo mañana me voy a ir a pescar, porque yo quiero pescar, yo tengo derecho a decir, pero es que tú no es tu responsabilidad, estás metiéndote en la responsabilidad de Zebulón. Entramos de nuevo en el problema de las parejas. La mujer y el hombre que no están en un común acuerdo de cuál es mi responsabilidad en el hogar, como no saben cuál es su responsabilidad, porque no conocen el fundamento bíblico de para qué fuiste creado y con qué intención fuiste creado, van a tener que argumentos
ignorantes de lo que debe ser un hombre y una mujer en un hogar. Entonces, ¿cuál es la base y la base y el fundamento de ello? Tomemos esta pareja, sentemos a la pareja e instruyamos a la pareja en lo que es correcto. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer conforme a la voluntad del Eterno? Cuando tú corrijas tu carácter de hombre o de mujer, podemos trabajar con la pareja y entonces de nuevo con el matrimonio. Hay que ir al principio y posiblemente se pueden salvar muchos matrimonios cuando conocen su rol. Sí. El problema es la falta de enseñanza con respecto al rol, porque lo que se enseña hoy en día es un lenguaje destructivo. Sí. No te dejes zapatear por el hombre, no te dejes montar de la mujer. Pero ¿por qué tenemos que hablar así de una relación si podemos hablar de quién debes de ser tú en tu casa como hombre, quién debes de ser tú en tu casa como mujer, para que trabajen y ninguno perturbe la función del otro? Y entonces habrá paz. Y salvamos los matrimonios de una separación. Exacto. También debemos de saber, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos en esa guerra espiritual, las mujeres o el varón que está orando, ¿verdad?, para que esa persona vaya a los caminos del Señor, que pueda sentir y pueda vivir la plenitud que vivimos nosotras o la persona, ¿verdad?, el cónyuge, no es una guerra con la persona. Nosotros no debemos llegar a una discusión con ellos, porque realmente lo que hay es una guerra espiritual. Es como dice la palabra en Efesios 6:12, donde nos habla y nos dice: pues no luchemos contra enemigos de la carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Para poder abundar en ese tema tendríamos entonces que dirigirnos a libros apócrifos, donde entonces que se habla de las potestades espirituales y lo que las potestades espirituales intentaron con la mujer hacer y con el hombre hacer para poder desviar su naturaleza. Y esto estamos hablando pre-noático. Cuando se define la destrucción del rol de la mujer y del hombre, ocurre pre-noático, y hemos arrastrado todo ese conocimiento hoy en día sin aclararlo. Okay. Es muy complicado, o sea, es más complicado el contexto de poder restablecer las bases y el fundamento de lo que es la definición del hombre y lo que es la definición de la mujer, para poder atacar lo que son las batallas espirituales de las que estamos hablando. Sí. Porque es el romper con convicciones que ya han sido grabadas generacionalmente en el hombre y la mujer, que tienen que ser eliminadas para poder entrar en el contexto de qué implica una batalla espiritual en un hogar respetuosamente. Sí, porque ahí nos basamos en lo que usted estaba estableciendo, que son espíritus generacionales. Sí. Y eso se arrastra, eso es muy difícil. Y entonces el matrimonio de una pareja inconversa puede tornarse un ambiente conflictivo, y muchos caen en el error de batallar con sus fuerzas. Volvemos al principio, ignorando, ¿verdad?, que la batalla que se está librando es espiritual y no carnal, en los espíritus generacionales. Aún así, toda decisión que sale de la boca tuya es una decisión que no es espiritual, es una decisión personal. De nuevo, capacidad de influenciar en tu decisión hasta que sale de tu boca tu decisión. La decisión es tuya y queda escrita porque fue por voluntad que contestaste, no es porque te obligaron. Cuando tú entras en juicio en el carácter de tu decisión, que no debió haber sido determinística hasta que tuvieras una relación con la instrucción que te corrige en el camino. En otras palabras, exacto, hay que regresar a cuál es la instrucción correcta desde el principio para poder tomar decisiones justas en la relación de pareja. Es que estamos carentes del conocimiento que nos permite tomar decisiones justas con nuestras parejas. Vemos al esposo o a la esposa como competencia. Exacto. Cuando no podemos ser una china, eso es nosotros hablamos, una china no puede competir con una manzana. Son frutas, pero la manzana es un nítrico, la china es un cítrico. Juntos hacemos una ensalada de frutas, pero no somos iguales. Exacto. En muchas ocasiones, ¿verdad?, estas esposas, estos maridos se convierten en piedras de tropiezo en nuestro caminar para la persona que estamos sirviéndole al Señor. Aquí está la parte del inconverso, porque no quiere que participe de actividades. En ocasiones lo llaman santo: te crees más santo ahora, te crees más santa, porque nos casamos, pero ambos éramos inconversos. Ahora yo le sirvo al Señor, pero él no le sirve. Entonces ahí viene el rol, el ataque constante. De ahora yo soy, pero si tú no eras, ahora tú eres. La pregunta entonces es, ¿por qué se casaron?
¿por qué me casé con mi pareja si sabía que no pensaba lo que yo pensaba o no comprendía lo que yo comprendía? Ambos estaban fuera de la iglesia. Muy bien, quiere decir que si está habiendo una restitución, de nuevo, el matrimonio hebreo se constituye de dos partes. La primera parte es acerca del pacto establecido y la segunda parte es acerca de la consumación del pacto establecido. ¿Okay? Bien, en el contexto de la boda hebrea, en la boda hebrea conforme a lo que se establece en la Torá, tiene que haber la entrega de un contrato. Mi esposo y yo tenemos un contrato. Y ella lo tiene bien grande en la sala de casa, para que no se me olvide. En ese contrato yo voy donde ella escribiendo todo lo que yo a ella le ofrezco si acepta ser mi esposa. Okay. Y ella guarda ese contrato, que es un contrato legal, firmado por ambas partes delante de un rabino, en una corte, eso se lleva a una corte, la corte, no me viene ahora. Es un contrato legal que tiene estatus legal en corte, donde yo establecí con ella lo que yo prometo a ella económicamente, tanto como espiritualmente, y en el hogar como esposa. Y las garantías son garantías que ella tiene por ley para exigirme a mí en el caso de que yo falle en lo que yo le ofrezco. Ella no me garantiza nada a mí. Soy yo el que le garantizo a ella y ella decide si se casa conmigo. No es hasta que ella decide y acepta que yo firmo. Ella tiene que aceptarlo primero, habiendo sus padres primero aceptado que yo me uniera a ella. Hoy en día la gente se casa por amor. Sí, por amor. El amor es una emoción, el amor no es palpable. Yo no me puedo casar por amor si todavía no he conocido al padre, la madre, la familia, la descendencia, a qué se dedica, a qué piensan, qué creen, cómo lo creen, es verdadero, es mentiroso, cuál es su pasado. Pero eso no lo exploramos. Hoy en día es sencillamente de ella está bien buena, él está bien bueno y se acabó. Eso es suficiente para amarnos. 5 veces más tarde, 6 meses más tarde están divorciados. Porque no hubo una exploración de la profundidad de lo que es una relación y un pacto. Y ahí es que comienza la disparidad y los choques constantes dentro del matrimonio. Exactamente. No hubo madurez en el establecer. Recuérdense que los matrimonios son un pacto. Tú estás estableciendo un pacto con tu pareja. Es un pacto de unir dos familias para hacer de ellas una. Es un ejad. Si eso no se constituye y no se entiende, Rabino Haim, de bendita memoria, siempre nos explicaba que cuando decían que las parejas venían delante de él a decir nos queremos casar, él les cuestionaba, ¿y por qué se quieren casar? Y dice, porque nos amamos. Y bueno, pues entonces conmigo no se pueden casar porque yo no caso a nadie porque se ama. Yo entiendo que se casan porque se conocen, porque conocen a sus padres, porque trascienden el conocimiento de la Torá, porque conoce cada uno su rol, porque han estudiado y están preparados para la relación que es difícil y fuerte del matrimonio, que es una institución fuerte y legal. El amor viene con el tiempo. Si tú me dices que amas a la persona es porque ya estás viviendo con ella y eso es un pecado y yo no caso a personas que están en ese tipo de relación. Él era bien cortante. Entonces, ¿a qué le llamamos hoy en día matrimonio? Si no es una relación que no se establece en pacto. Vamos al pacto. ¿Qué tiene ese varón, el jardinero, que ofrecerle a la Isha que va a cuidar de mí para que yo haga mi trabajo delante de él correctamente? Y ella debe decir, ese hombre está preparado para llevar una vida de pacto delante de él, porque si él no lo puede garantizar, ¿de qué me sirve a mí meterme en ese lío? Claro. Puede también estar la parte de que la pareja o el cónyuge acepte lo que ella hace, acepte el llamado que ella tiene, acepte lo que, ¿verdad? Que ella le sirva al Señor. Y entonces ahí no cae en el problema del tema tan controversial del divorcio, porque ya él pues le acepta, ¿verdad? Le da el espacio, ¿verdad? De que ella pueda servir y la recibe, ¿verdad? Puede quizás tener el temor de Dios a través de la gracia de Dios, a través de la sabiduría de la mujer, porque nosotras como mujeres debemos de ser sabias para edificar nuestra casa. No entrar en discusión por esto, de eso se encarga el Señor. Y entonces si Él acepta que nosotros sirvamos, podemos seguir ahí, ¿verdad? En esta relación, sabiendo que en algún momento Dios hará la obra perfecta. Okay. Tenemos que discutir esto fuera de las cámaras, porque es interesantísimo. Si vamos al libro de Corintios, específicamente en ese lugar, el Eterno establece como tal cuál es el lugar. Okay. La nación de Israel es una nación que está definida y constituida dentro de lo que es una
gradación militar. ¿Okay? Tenemos alto comando, comando intermedio y bajo comando. Y eso no implica, no estamos hablando de poder, estamos hablando de responsabilidad. Recuerda que hablamos ahorita de los votos. El varón, no, estaba hablando con mi esposa de los votos, perdón, de los votos. Fíjate que el varón y la mujer pueden establecer votos delante del Eterno, libro de Levítico, libro de Números, los votos. Pero el varón tiene la autoridad para cancelar los votos de la esposa. Pero la mujer no tiene la autoridad para cancelar los votos del esposo. No. ¿Por qué? Porque delante del Eterno, Él es el que responde por ella. Si ella comete un error, Él paga. Ella no paga, paga Él. Qué interesante, conforme a los votos. Ok, bien. Establece el Eterno, en el libro de Corintios te establece bien claro. La cabeza, el Padre. Luego el Santo Mesías. Luego el hombre. Luego la mujer y luego los hijos. Cuando dice, y perdona, no estoy hablando de machismo, estoy hablando de en quién le responde a quién, porque esto es un issue legal, es un parámetro legal. ¿Cómo puede la mujer pasar por encima del varón para llegar a Dios? Si establecido está que el propio Mesías tiene que ir delante del Padre. ¿No oró él cuando Lázaro para que se levantara? Sí. Mashiach nos dijo, Lázaro, levántate porque me da la gana. Digo, gracias Padre porque escuchaste mi oración. ¡Bum! Entonces se dice la palabra. Quiere decir que se está respetando una autoridad y un orden. El problema aquí no es un problema de Dios me dio una responsabilidad, Dios me dio una autoría. Estoy haciendo lo que estoy haciendo en el orden establecido por el Eterno. O estoy fuera del orden. Porque si estoy fuera del orden voy a crear caos. A quien yo debo de ir primero es, Rey, esto me corresponde. Si me corresponde, tú me vas a respaldar. Si no me corresponde, va a haber caos. Si hay caos, tengo que regresar a la base, a la función de saber cómo me defino para que haya paz. Por eso entonces entramos en, ¿verdad? Entramos entonces, si entonces el varón es el que dice, ya no voy más, quédate tú creyendo allá, que yo me retiro, te trae la carta de divorcio, no nos resta que otra, que firmarla, callarnos y que se vaya. Yo te diría, o sea, de nuevo, está hablando de cada situación en su mérito, pero te diría que la paz que debe tener el individuo es que todo lo que ocurre porque el Eterno lo permite y que el trabajo de cada individuo es el acercarse al Padre, el acercarse al Padre. Si a mí me dan a escoger entre hacer la voluntad del Eterno y no hacer la voluntad del Eterno por razón de un hombre, mi confianza tengo que ponerla en el Eterno. Exacto. En el Eterno. Ahora, tengo que tener la convicción de que lo que lo estoy haciéndolo como me corresponde, conforme al orden establecido por el Eterno, porque fuera del orden no tengo respaldo. Eso es importante. ¿Cuál es tu voluntad? Y esas son palabras peligrosas, porque el Eterno es un Elohim de pactos. ¿Cuál es tu voluntad? Palabras peligrosas, porque si la voluntad de Él va contra la mía, yo tengo que aceptar y decir, me equivoqué. Como que si es la voluntad del Eterno, tengo que caminar en lo que Él me pidió hasta que Él diga. Pero si en ese momento de ese divorcio que ese hombre trajo allí, se firmó, y después del divorcio entrega su vida al Padre. Entramos entonces en otros elementos más complicados todavía. Entramos en unos elementos más complicados porque si es hermoso que una pareja como tal pueda caminar en el Eterno conforme al pacto, muy bien. Si hay una separación conforme al pacto, habiendo pacto, que es importante, que hay que hablar de ese tema en otro momento, pero habiendo pacto, si hubo una separación, el Eterno instituyó unas leyes específicas para tratar con un matrimonio, una relación que se separó, sí o sí no se puede volver a juntar. Y eso es otro tema. Ok, yo quiero abundar un poquito con relación a... Hay una historia en la palabra. En la palabra hay una historia de Abigail, esta mujer que se casó con un hombre llamado Nabal, que era cruel, era un hombre de un carácter fuerte, y entonces él creó esta batalla con David. David le daba a sus hombres de Nabal, le proveía cosas, y entonces cuando le toca a David pedirle a Nabal no quiere darle nada a David. Y entonces ahí crea una batalla. Y entonces Abigail, como mujer sabia, el criado le dice, está pasando esto, para resumirlo, está pasando esto, tú como mujer sabia debes de hablar con David porque lo que se le avecina para la casa es una destrucción.
porque David decidió acabarlo todo, porque Nabal no quiso darle, ¿verdad? En este caso, provisiones o lo que necesitaban sus hombres. Y esta mujer, Abigail, va donde David a hablar para cubrir su casa. Eso está en la Biblia. Ella va a donde David para minimizar la aspereza, lo que se avecinaba para su casa, la destrucción. Y consiguió, porque Abigail recogió regalos, recogió provisión y se las lleva a David. Y David le dice, eres una mujer sabia y como me traíste, como me trataste, pues yo entonces ahora, ¿verdad? Accedo a no hacer nada y todo queda ahí. Te reconozco. Ella va a la casa y cuando llega a la casa está el hombre Nabal en estado de embriaguez. Nabal está en borrachera. Ella no le puede decir nada a él de lo que había hecho, porque con una persona en ese estado no se debe de hablar, no debe de buscar el momento perfecto para poder llevar un mensaje. Debemos saber ser sabios cuando vamos a hablar un tema. Y esta mujer espera que él esté, ¿verdad?, bien al próximo día, quizás no menciona el intervalo de días, y ella le dice a Nabal lo que ella había hecho. ¿Qué pasó? Nabal, quizás de la misma furia que tuvo, o quizás del mismo desespero, porque no fue él quien batalló esa batalla, muere de un infarto. Nabal murió y ahí quedó. Ahí entonces Dios lo separó, porque Abigail era una mujer sabia, creyente, y ahí lo saca a él del panorama, a Nabal. Que luego, si uno sigue buscando dentro de eso, se dice que Abigail se casa con David. La función de la mujer con respecto al matrimonio, la función de la mujer con respecto al matrimonio es velar porque su esposo no sea deshonrado. Honrar a su esposo. Ella honró a su marido conforme a la pérdida que tendría él si no hubiera correspondido al rey correctamente. Exacto. Qué interesante. Exacto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ella no permitió que el nombre de su esposo fuera deshonrado, está haciendo la parte de que quedó correctamente, en función de su embriaguez. ¿Qué simboliza la embriaguez? Que está alejado él de la voluntad del Eterno. Pero aún así, él pagó el precio por deshonrar al rey. ¿Qué le costó qué? La vida. Muerte. Y aún así entonces, habiéndole costado la vida, queda ella ¿qué? Desconectada de la responsabilidad del pacto que tenía con él, por ende puede proceder a casarse nuevamente. Qué interesante, todo cayó dentro de la Torah, todo cayó constituido dentro de la Torah. ¿Sí? Te damos gracias de verdad hicimos, ¿verdad?, fluir este programa basado en la fe, porque estamos hablando, todo lo que hablamos es basado de la fe. Debemos de tener fe, ¿verdad?, para conseguir y seguir caminando como tenemos que caminar, ¿verdad?, y entender la palabra, entender exactamente cómo debemos leer, cómo debemos entender en cuanto a buscar exactamente los comentarios bíblicos para poder llevar la palabra conforme al Eterno. Amén. Okay, muy bien. Amén. Le damos gracias por habernos acompañado en su programa, La Fe en Marcha. Será hasta nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga y será hasta el próximo momento.